Quiero chicarán. Perdón, que lo pienso, ¿viste? Ahora somos más. Muchos fans. La hacemos pobre la nota. Bueno, no estaría mal. La comisión no pudieron venir, así que hago ahí la presentación breve. La idea es, nada, que vos puedas tener este espacio para compartir con nosotros la construcción de tu trabajo final, de tu tesis. Después el jurado tendrá aporte, pregunta, comentario y nada, después en esa parte de liberación de la nota salen un poco las compañeras y los familiares que vinieron a acompañar, pero bueno, la idea es esa, que sea lo más dinámico posible y nada, desde ya te adelantamos y te felicitamos, ¿no? Está buena esta instancia, ya bienvenida a nuestro colectivo profesional, así que bueno, relajate y disfrutá este momento que es hermoso. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar no llorar. Bueno, primero gracias a todos y todas que están acá. Esperen que... Ahí está. Bueno, esta es la presentación de mi tesis de grado, que se tituló Estrategias de Intervención Profesional del Trabajo Social con niñas y adolescentes a partir del caso de hijos sobrevivientes de femicidios en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, como bien dice ahí, mi directora es Evangelina Cuevas, mi co-director es Dante, y bueno, les voy a comentar un poco por qué elegí esta temática tan particular y por qué el desarrollo también de la tesis y de todos los capítulos que fui haciendo. En principio, esta tesis tiene un cruce muy importante entre lo que es género, la categoría niñez y el trabajo social, por cuestiones esenciales que hicieron a mi formación. Cuando yo entré a la carrera, un año antes empezaron las movilizaciones de Ni Una Menos, que fue en 2015, en 2016 yo entro a la facultad, entonces estoy atravesada por todas estas movilizaciones. Y ahí, a partir de que yo ingreso a la facultad, me empiezo a dar cuenta de cosas de las que antes no visibilizaba y me empiezo a hacer de conceptos como género, como perspectiva de género, como desigualdades y demás. Entonces me parecía importante hacer una tesis que tenga como punto focal todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. ¿Por qué niñez o por qué niñeces? Porque también tiene que ver, y hago también alusión al taller de práctica, que sé que hay docentes acá de esa asignatura, durante 3 años en taller de práctica integrada, que en mi caso la hice en Santa Rosa de Lima, en el proyecto Parques. Nuestra intervención en el barrio era sobre todo con instituciones como la escuela, como el jardín, también había sociedades de fomento, centros de jubilados y demás, pero particularmente elegí la escuela y el jardín para sobre todo llevar adelante talleres de educación sexual integral. Y ahí me di cuenta que había una población, que son estos niños, niñas y adolescentes, que son sujetos de derechos, y una población con la que entiendo que es necesario trabajar, y sobre todo desde el trabajo social me parecía importante, bueno, poder hacer una tesis que recupere ambas cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con la perspectiva de género, lo que tiene que ver con la perspectiva de niñez, y que principalmente los tenga también como sujetos de una investigación de grado. Después, la sección de la temática tiene que ver con la problemática de los femicidios, que son la principal causa de muerte violenta de mujeres en nuestro país, entonces es una problemática relevante para el trabajo social. Y un dato que es que lo que va del 2024, que el conteo es de los últimos 3 meses, ni siquiera estamos contando abril, hubo 76 niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres en un femicidio. Entonces, incluso tomamos las estadísticas tan recientes del último año, nos damos cuenta, haciendo el cruce entre género y niñez, que es una problemática a la que hay que atender. Y por último, cuando me pongo a buscar información sobre la porque me di cuenta que era algo a investigar, encontré muy pocas investigaciones en general y muy pocas del trabajo social en particular. Lo que había de los femicidios tenía que ver con quizás los datos más escabrosos del femicidio, o con las noticias, o el abordaje de, bueno, quiénes asesinaban a esas mujeres y demás, pero no había investigaciones en torno a qué pasa después, ¿no? Las vidas que quedan después de esa vida que en realidad se arrebató. Entonces me pareció una temática importante para poder trabajar.
Bueno, esta presentación y también la tesis está dividida en 4 momentos. El primero tiene que ver con los objetivos y preguntas de investigación que yo me hago para poder llevar adelante esta tesis. Después todo el marco teórico, los aportes para el trabajo social y el trabajo de campo y las conclusiones. Dentro de los objetivos principales, el general tiene que ver con, bueno, justamente poder analizar las estrategias de intervención profesional del trabajo social con niñas y adolescentes a partir del caso de hijos sobrevivientes de femicidio. Y para eso también tuve objetivos específicos que tenían que ver justamente con, bueno, poder indagar acerca de los diferentes dispositivos, acciones y organismos que conforman el sistema de promoción y protección de los derechos de las niñeces y todo lo que tiene que ver con poder caracterizar las políticas públicas referidas a la problemática de las violencias extremas y también, como punto también focal, poder identificar aquellas presencias y ausencias de la perspectiva de género en las estrategias de intervención profesional y también lo que indagué es también en la formación, bueno, cómo estas presencias y ausencias de la perspectiva de género se dan o no en la formación profesional. Las preguntas que guían la tesis de investigación son 4 preguntas principales que lo que yo intento con la tesis y a lo largo de ella es ir, bueno, pudiendo responder estas 4 preguntas. La primera tiene que ver con, bueno, cuáles son esas estrategias de intervención profesional que se llevan a cabo para acompañar en general a niños, niñas y adolescentes y en particular a hijos sobrevivientes de femicidios. En segundo lugar, la pregunta que me hago es, bueno, ¿cuál es el marco legal y las políticas públicas vigentes que hay en materia de prevención de las violencias de género, por lo tanto de femicidios? ¿Cuál es el rol del Estado tendiente a restituir los derechos vulnerados de niñeces, adolescencias en general, pero sobre todo en contextos de femicidios? ¿Y cuáles son las presencias y ausencias en la formación y en el ejercicio profesional de la perspectiva de género? Bueno, el marco teórico, sobre todo está puesto el foco en el capítulo 1 y en el capítulo 2, es donde más teoría desarrollo. En el tercero, que es de trabajo social, si bien desarrollo teoría, es más, tiene que ver sobre todo con el ejercicio profesional y con resultados de entrevistas. Entonces, el marco teórico principal está en estos 2 capítulos. El capítulo 1 se llama Estudios sobre violencias por motivos de género. Y en este capítulo lo que yo hago es, bueno, desarrollar las categorías principales para poder conceptualizar lo que yo entiendo como violencias de género. Si yo no conceptualizaba o no leía sobre qué es el género, qué son las violencias, qué es el patriarcado, qué son los roles y estereotipos, qué es la perspectiva de género o de interseccionalidad, no hubiera llegado a la definición que llevo respecto a violencias de género. Para todas estas categorías usé bibliografía especializada. Justamente todas las que están ahí mencionadas son mujeres, así que creo que es algo también para destacar. Intenté seguir como ese hilo conductor. Y después bibliografía, sobre todo de leyes y normativas a las que suscribe la Argentina, como tratados internacionales. Y ahí está la Ley de Violencia, de Protección Integral de Violencia de las Mujeres y también la Ley de Identidad de Género, porque hay que adecuar la Ley de Violencia de las Mujeres con las nuevas perspectivas también de la diversidad. Una vez que hago todo este recorrido en la tesis de, bueno, poder conceptualizar estos conceptos, estas categorías, llego a la definición de violencias de género, que la identifico como las que son ejercidas contra las mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas que están causadas por relaciones desiguales y jerárquicas de poder en base al género, que responden a la lógica del patriarcado como sistema que sostiene al varón heterosis en un lugar dominante sobre las otras identidades mencionadas. Respecto a las violencias, si bien yo la estoy definiendo ahí, la verdad es que no es un concepto novedoso. Las violencias son históricas, sobre todo a las mujeres, a las diversidades, a las disidencias. Lo que pasa es que recién ahora estamos visibilizando estas violencias que antes estaban circunscritas sobre todo al ámbito privado o estaban muy naturalizadas. De hecho, pongo un ejemplo muy cortito. Mientras estaba investigando encuentro un caso que entre el siglo XVIII y el siglo XIX hay un tipo de violencia llamada sevicia, que es esa violencia que ejercía el hombre contra la esposa cuando no cumplía con los mandatos sociales. Era una especie de corrección punitiva que estaba socialmente aceptada. Entonces, el cambio de poder reconocer las violencias de género tiene también que ver con eso.
Y algo que desarrollo también en la tesis es, bueno, esta lógica de el ámbito público y el ámbito privado, ¿no? Cómo a las mujeres, por los mandatos sociales, por los estereotipos y demás, se las relegó al ámbito del hogar, al ámbito de la casa, al ámbito privado, donde por su rol, entre comillas, ¿no?, natural o maternal que tenían, estaban dedicadas a la procreación, a los cuidados y demás, y al hombre se le dio el rol de, bueno, ser el proveedor, el que salía fuera del ámbito público, y cómo pueden identificar esos dos ámbitos, el público y el privado, hace que hoy en día también tengamos nuevas normativas, nuevas leyes, porque justamente las luchas sociales, que son esencialmente feministas, dieron paso a que se pueda cuestionar este ámbito privado público para poder entender que las violencias de género son múltiples, son diversas y que ocurren en todos los ámbitos. Esto que les contaba recién de, bueno, cómo son las violencias que las mujeres también se les fueron ejerciendo a las mujeres, también tienen que ver con el marco normativo que hoy en día tenemos mucho más amplio. Las mujeres en su momento no se las dejaba tener bienes a su nombre, tenían que estar sí o sí al poder o a la autoridad de su padre, y en todo caso recién cuando se casaban, bueno, el poder pasaba a su marido, no podían ejercer el derecho al voto ni ser elegidas, no podían estudiar, ¿no? Cómo eso fue cambiando justamente por las luchas sociales y los marcos normativos que la Argentina también fue generando, porque si bien tenemos tratados internacionales muy importantes, la Argentina marca un hito con la ley 26.485, que ahí esta ley lo que hace es definir los tipos y las modalidades de las violencias por motivos de género. Hay muchísimos tipos, está la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica y la política, y modalidades: doméstica, institucional, laboral, libertad reproductiva, obstétrica, mediática, espacio público, pública, política y digital. Las leyes también se van actualizando de acuerdo a lo que pasa con la realidad de los diferentes cambios. Un ejemplo muy claro es la última incorporación de la modalidad de violencia digital, que se dio justamente el año pasado, con la sanción de la ley Olimpia, que incorpora un inciso a las modalidades, entendiendo que nuestra vida también pasa por las redes y por los dispositivos y demás, y que en ese ámbito también sufrimos violencia por motivos de género. Entonces se incorpora incluso como una modalidad más. Y después me pareció interesante mostrar este gráfico, que es muy conocido, en realidad es el iceberg de la violencia. Lo que muestra el iceberg y lo que intenta graficar es todas las violencias que están visibles, ¿no?, como flotando sobre el agua, que tienen que ver con las más extremas: el transfemicidio, el femicidio, el travesticidio, e incluso, bueno, con agresiones físicas, delitos, violaciones, abusos, y por debajo del agua, que no se ve o invisible, un montón de violencia que quizás no reconocemos tanto, y que, bueno, justamente lo que intenta el gráfico es, bueno, mostrar cómo los micromachismos, el lenguaje sexista, el humor, el control y demás son formas sutiles, algunas más explícitas que otras, pero que también hacen a diversos tipos de violencia. Por eso hablo de violencias en plural y no hablo de una sola violencia, porque entiendo que son múltiples las violencias a las que están expuestas mujeres, diversidades y disidencias. Como bien mostraba ahí, el iceberg representa, ¿no?, las múltiples violencias que constituyen la base para que el femicidio es la punta de ese iceberg, ¿no?, de las violencias, el extremo, uno de los extremos más crueles que hay, junto con el transfemicidio y el transfemicidio. Lo que yo quería hacer acá es contarles que hay dos tipos de definiciones en torno al femicidio y al feminicidio, y después todo el marco legal que hoy en día en Argentina tenemos, considerando que el femicidio es una problemática social y pública. La primera definición que tomo en realidad es la de Russell, que es la primera que habla de femicidio, y va a decir que se aplica a todas las formas de asesinato sexista, y los asesinatos, que son los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello, o superioridad sobre las mujeres, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres, como bien reducidas a objetos, ¿no?, esta definición que plantea ella. Y después tenemos un término
un poco más abarcativo, que es el feminicidio, que llega a América Latina por la traducción de este concepto que plantea Russell, y que es un término político, en realidad mucho más abarcativo, y que lo que hace es señalar el rol del Estado, ¿no? De las estructuras judiciales, y que esto ocurre cuando es por inacción, tolerancia u omisión. El no hacer nada también hace que el Estado tenga una responsabilidad al respecto. Y Lagarde, que es la que mejor lo señala este concepto, habla de que es una fractura del Estado de Derecho que va a favorecer la impunidad. Y después en Argentina lo que tenemos es el marco legal. Tenemos en 2012 que se sanciona la 26.791, que modifica el artículo 80. Esto lo que hace es agravar la pena de los homicidios para poder llevar lo que es la prisión perpetua, ¿no? Entonces, con esta figura se agrava el homicidio y la prisión que se le da es perpetua, no es una modificación del artículo 80. Yo destaco una cosa de esto que también tiene que ver en realidad con las movilizaciones de menos a menos, cómo se fue cambiando todo el concepto de femicidio, homicidio vinculado y demás, porque antes se hablaba, sobre todo en los medios, de homicidios agravados por el vínculo, de emociones violentas y demás, o de crímenes pasionales, y cómo en realidad no tiene nada que ver con eso, no es una emoción y demás, sino que en realidad es un crimen que se comete y que, bueno, hay diferentes normativas que avalan esto. Y otra cosa es que en ningún lado vamos a encontrar la palabra femicidio en la ley. Si bien esto es un agravante, en ningún lado dice femicidio. En realidad es un término más técnico y más de autores y autoras que le dieron este nombre, pero en la ley no vamos a encontrar femicidio, agravante de pena. Y después tenemos la ley 26.485, que es la de protección de las violencias contra la mujer, que en su artículo 37 lo que hace es pedir, solicitar que se genere un registro desde el Estado, sobre todo desde la justicia, sobre los femicidios. Entonces, a partir de ahí se crea el Registro Nacional de Femicidios, que lo que va a hacer este registro es, todos los años, hace un informe respecto de las causas judiciales que ingresaron y que se les dio curso legal. Y en este registro hay 5 tipos de femicidio: femicidio directo, transfemicidio, travesticidio, el femicidio vinculado, el femicidio por interposición de fuego y otras muertes violentas vinculadas. Y por último, y no menos relevante, la ley 27.363 en 2017 sanciona lo que es la privación automática de la responsabilidad parental para aquellos que cometen un femicidio, para aquellos que lesionan gravemente a sus hijos o que cometen abuso sexual. Entonces ahí sí tenemos, a partir de ahí, el femicidio justamente en un marco legal que encima repercute en niños, niñas y adolescentes. Bueno, respecto al estado de situación y cómo estamos hoy en torno a los femicidios, vuelvo a repetir que es la principal razón de muerte violenta de mujeres en nuestro país. En el último año, en el periodo 2022-2023, se registraron 552 femicidios, una mujer fue asesinada cada 29 horas y 489 niños, niñas y adolescentes se constituyen como sobrevivientes de femicidio. Y a 8 años del primer Ni Una Menos, que se da en 2015, como bien decía al principio, hasta el 2023, me pareció relevante poder también destacar este dato, porque entiendo que Ni Una Menos es un punto de inflexión en las movilizaciones y en esto de considerarlo, lejos de un problema privado, en realidad una problemática social y pública, poder conocer, bueno, cómo fue la evolución desde esa primera marcha. Desde el 2015 al 25 de mayo de 2023 hubo un total de 2.257 femicidios, una mujer fue asesinada cada 31 horas y hubo 1.932 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de femicidio. Esto no según los datos del Registro Nacional de la Justicia Argentina, sino según datos del Observatorio de las Violencias de Género. Ahora que sí nos ven, que lo que hacen es recuperar todas las noticias de medios públicos y mes a mes, no hay que esperar de un año a otro, digamos, va contabilizando, bueno, qué sucede con los femicidios. Bueno, el capítulo 2, que es Estado, Políticas Públicas y Protección Social en el campo de las niñeces y adolescencias,
lo que hago en este capítulo es, bueno, tomar las categorías que me parecen prioritarias para poder avanzar, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la caracterización, sobre todo de la protección social en el campo de niñeces y adolescencias. Por eso recupero conceptos como el Estado, como modalidades de intervención estatal, como las políticas públicas y las políticas sociales, el sistema de protección social, la protección social en el campo de niñeces, niñas y adolescentes o niñeces y adolescencias, y un concepto muy importante que va a tener este capítulo es la protección social ampliada, ¿sí?, que ahora en el capítulo voy a profundizar sobre ello. Y bueno, ahí están los autores y autoras que utilicé para ello. Para hacer un análisis del Estado, la verdad es que hay diversos autores y autoras que hablan al respecto. Algunos lo que hacen es hacer un estudio en torno al concepto de Estado, los diferentes conceptos de Estado. Hay otros autores que lo hacen según los componentes constitutivos del Estado. Hay algunos otros autores que lo hacen según cómo va evolucionando el Estado en los diferentes momentos históricos. Yo lo que hice en realidad es, si bien tomo toda esa información porque hice también el recorrido de eso, lo que hago es sobre todo partir de dos propuestas centrales. La primera es la de Oslak y O'Donnell, que ellos entienden que el Estado no es un ente por encima de la sociedad y con decisiones imparciales, sino que entienden que el Estado es una arena de negociaciones, de articulaciones políticas, como parte constitutiva del conflicto social, cuya intervención es efecto de las relaciones de fuerza que están en pugna en la sociedad. Esta es la definición que da Oslak en 2004. Pero a su vez lo que hago es tomar la propuesta de Mabel de Whitehead, he estado pronunciando bien, no creo que Mabel se entere, pero lo que ella hace es hacer un estudio del Estado en torno a sus diferentes dimensiones. Una de sus dimensiones es lo que ella denomina el Estado en acción, tiene que ver con, bueno, las políticas públicas y sobre todo ella las conceptualiza como las respuestas que da el Estado, que después podemos discutir si son contradictorias, si son complejas, si son parciales o no, pero son las respuestas que el Estado da a una cuestión socialmente problematizada. Como una definición en realidad más a modo de citas, vuelvo a citar a Oslak y O'Donnell, que lo que ellos hablan es de que las políticas públicas son una modalidad de intervención del Estado sobre alguna cuestión de la cual se puede inferir una direccionalidad y una normativa que afectan el futuro del proceso social. Y tomo estos dos conceptos, el Estado y las políticas públicas, porque como trabajadores sociales somos ejecutores de esas políticas públicas, somos principalmente contratados por el Estado, entonces es importante que podamos diseñar, ejecutar, planificar y demás, porque es una incumbencia incluso dentro de la Ley de Trabajo Social, poder hacer todo esto, pero desde un enfoque interseccional. Y hablo de intersección entendiendo que necesitamos de la perspectiva de género, pero también necesitamos la perspectiva de diversidad, también necesitamos la perspectiva de las disidencias, la perspectiva de niñeces, el enfoque de derechos como marco global, porque esta mirada interseccional justamente lo que nos permite es reconocer las relaciones asimétricas de poder entre los géneros, la construcción sociohistórica de dichas relaciones, y que estas relaciones desiguales y de poder asimétricas van a atravesar todo el entramado social y se van a articular con otras categorías como son la clase, la etnia, la edad, la discapacidad y muchas más. Entonces, la importancia de que como profesionales podamos tener estas perspectivas, podamos interrelacionarlas y mirarlas desde un enfoque interseccional para que nuestras intervenciones también tengan esa perspectiva y no sigan generando desigualdades que ya existen, pero si no seguiríamos profundizándolas aún más. Bueno, después tenemos el concepto de protección social en el campo de niñeces y adolescencias, que es un concepto relevante porque al estudiar las políticas sociales se desprende ese concepto que, como bien dice ahí, tiene por objetivo garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas, posibilitar el acceso a servicios sociales y de promoción y procurar la universalización del trabajo decente. Para poder cumplir con estos objetivos, la protección social tiene tres componentes principales.
El primero tiene que ver con la protección social no contributiva, asociada a la asistencia y de la que se pueden desprender tanto políticas universales como focalizadas. Lo que tiene que ver con la protección social contributiva, que hace al aporte de los trabajadores y sobre todo al sistema de protección social, y un tercer componente que es la regulación de los mercados laborales. Teniendo todo ese marco, que en realidad es la protección social, yo me quería centrar en lo que es el campo de niñez y adolescencia, y para eso es necesario poder dar cuenta de los dos paradigmas que históricamente han concebido las nociones de infancia, de niñez y demás, cómo eso fue evolucionando, porque también hace a la protección social del Estado. Por un lado tenemos la doctrina de la situación tutelar, que lo que hace principalmente es concebir al niño como menor. La función del Estado en este momento era tutelar y correctiva. Tutelar porque pretendía proteger a aquellos menores, y correctiva porque lo que intentaba era justamente corregir, porque se les consideraba encima como menores peligrosos para el resto de la sociedad. Entonces, esa era la función del Estado en ese momento. A partir de la ley de patronato, sobre todo la ley de Agote, se instaura la figura del patronato como la figura de la judicialización de la pobreza y también de la institucionalización. Y a partir de esta ley también lo que sucede es que el Estado se corre de esta situación, sobre todo tutelar, para ser el juez quien toma la potestad, digamos, de ser el que decide por ese menor, porque la característica que tiene este momento histórico es que se los considera menores incapaces, ¿no? Como que no tienen injerencia, no tienen voz, no tienen voto. Entonces era el juez quien se suponía que decidía, como buen padre de familia, patriarca, ¿no? Como conceptos también van en relación, quien decidía por el menor. Y después tenemos el cambio de paradigma, que es el paradigma de la protección integral, que considera ya no a los niños y niñas como menores, como objetos, sino que los considera como sujetos plenos de derechos. Esto es gracias también a que los organismos de derechos humanos empiezan a cuestionar esta concepción de el niño como menor y como objeto, y surge lo que es la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que, para resumir, está organizada entre estos tipos de derechos. Yo en la tesis pongo organizada en torno a los 3P, ¿no? La protección, la provisión y la participación. Y después tenemos la 60 Convención, y que Argentina suscribe leyes nacionales y provinciales que lo que van a hacer es determinar la institucionalidad para generar articulación en el sistema. Hago una aclaración que me pareció interesante poner en las fotos, sobre todo. Tenemos el tan conocido espacio Ushuaia, las fotos en ambas, en diferentes momentos históricos. En la primera, en blanco y negro, hace varios años. Y tenemos una foto que encontré, que intenté que sea lo más colorida posible también para mostrar este contraste, y lleno de niños y niñas, donde se les promovía y protegía los derechos. Digo promovía y protegía porque justo estamos en un momento donde... Exactamente. Entonces no me parecía sabroso justamente poner el museo como un espacio tan significativo de Mar del Plata, y que justo por el desmantelamiento del Estado y por decisiones políticas quieren cerrar, y que eso repercutiría, por supuesto, en la niñez, en niños, niñas y adolescentes. Bueno, después tenemos este concepto que es el de protección social ampliada, que es sumamente relevante porque yo recién les contaba que la protección social tiene 3 componentes, y hasta ahí podemos decir, bueno, ¿en qué tienen que ver niños, niñas y adolescentes? Bueno, este concepto de protección social ampliada los incluye porque considera que niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derecho y que por lo tanto son una población prioritaria en materia de protección integral. Esto porque comparten elementos comunes con el resto de la población, pero también pueden pasar por situaciones de vulnerabilidad que hacen que esta protección social sea necesaria. Después, dentro de los componentes de esta protección social, aparecen diferentes. La primera es las transferencias sociales, después tenemos programas para garantizar el acceso a servicios, el apoyo social y la atención, y la reforma legislativa de políticas para justamente garantizar la equidad y la no discriminación.
Y en torno a la institucionalidad sigue también los lineamientos de, por ejemplo, la ley 13.298 de provincia o la ley nacional, que ahí figura, bueno, la institucionalidad y la articulación de los diferentes actores, organismos, sentidos y recursos, y que por supuesto esa articulación es compleja. Entonces lo que yo propongo ahí es que podamos nuevamente, ¿no?, interseccionar las perspectivas para abordar esa complejidad, que lo que requiere en realidad es que todas y todos como organismos, como dispositivos del Estado, nos comuniquemos y generemos intervenciones en red. Ese es un poco el objetivo del sistema y esa institucionalidad que se requiere, que muchas veces es bastante complejo de lograr. Bueno, este es el tercer momento, que tiene que ver con los aportes para el trabajo social o del trabajo social. En este capítulo yo lo que hago es, bueno, recuperar conceptos como el trabajo social crítico, entendiendo que es una manera, un posicionamiento desde la crítica, pero no la crítica como algo negativo, sino como herramienta de análisis y de horizonte de acción de los profesionales. Es un posicionamiento que justamente lo que hace es invitar a que podamos cuestionar cómo desarrollamos estas intervenciones, pero también cómo se fueron construyendo históricamente esas intervenciones y las diferentes nociones. Por eso, en la mayoría de los capítulos intento hacer un recorrido histórico de los diferentes conceptos, también haciendo alusión a este posicionamiento. Y después, entendiendo que desde el trabajo social en particular, ¿no?, pero desde las ciencias sociales en general, abordamos y trabajamos con problemáticas sociales complejas. Entonces es necesario que nos hagamos de perspectivas que enriquezcan nuestro análisis y que todo el tiempo nos vayan también actualizando y reviendo esos conceptos y esos mandatos que por ahí vamos heredando. Y de la perspectiva de género es eso, ¿no?, poder revisar de manera permanente los mandatos que vamos teniendo en el ejercicio profesional para no caer en discursos, acciones y prácticas profesionales estereotipadas. Como les decía, de un tiempo a esta parte tenemos problemáticas sociales aún más complejas. La particularidad de esta tesis tiene que ver con hablar de quienes son sobrevivientes de femicidio, y lo que yo leí en algunas investigaciones que encontré es que se hablaba de huérfanos por femicidio, o se hablaba de hijos víctimas de femicidio o víctimas colaterales en otros lados. A mí me pareció interesante poder llamarlos sobrevivientes, entendiendo que, así como hay múltiples violencias de género, ellos también estuvieron expuestos a ese montón de violencia. En muchos casos se constituyen como testigos, ¿no?, de esa violencia, y lo que justamente el femicidio es repercutir en todo su desarrollo integral, porque crecen al lado de toda esa violencia cotidiana y además pierden a su madre o a quien estaba a cargo de su cuidado en el marco de un femicidio. Entonces esa es la relación de por qué no es azarosa el término sobrevivientes, sino que tiene ese fundamento de poder visibilizarlos. Si bien son víctimas porque por supuesto les arrebataron a sus madres, son sobrevivientes porque tienen que continuar con su vida aún ocurrido ese hecho. Lo de la mirada interseccional, derechos humanos, género, niñez y adolescencias es un poco lo que venía hablando. Al poder interseccionar todas estas perspectivas, todos estos enfoques, es que yo doy cuenta y reconozco esta problemática, ¿no?, que afecta a niños, niñas y adolescentes, por poder reconocer esta situación de vulnerabilidad en la que están inmersos a diario, no solo niños, niñas y adolescentes, sino fueron asesinadas en el marco de un femicidio, que es una violencia extrema. El femicidio tiene la particularidad que impacta en todo el entramado social. Justamente el ámbito familiar es un punto clave, ya que la mayoría ocurren en su seno como consecuencia de un proceso anterior de violencia. Y después tenemos lo que es el rol del Estado, que era una de las preguntas que yo me hacía, de bueno, ¿cuál es el rol del Estado? Y según los tratados internacionales que fue suscribiendo y las propias leyes que fue haciendo a nivel nacional, el rol del Estado es claro y tiene que ver con prevenir, investigar y sancionar las violencias por motivos de género, y es el principal responsable de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa? Al ocurrir el femicidio, el Estado incumple en ese
rol de prevenir la violencia de género y además incumple en su rol de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno libre, seguro, protector, a garantizarles su ámbito familiar y demás. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es reparar ante el incumplimiento de estas obligaciones y de las responsabilidades estatales. La reparación se puede dar de muchas formas, esto también está escrito, hay reparaciones económicas, hay reparaciones de pedidos de disculpas que hace el Estado reconociendo su incumplimiento, pero es una obligación por justamente no cumplir con la obligación que tenía tanto con niños, niñas y adolescentes como con las personas que estaban a cargo del cuidado de esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, otro de los puntos tenía que ver con poder identificar, ¿no?, estas políticas públicas de prevención, como decíamos por un lado recién del Estado, y de reparación, al haber incumplido con sus obligaciones. Puse algunas ahí porque la verdad es que había varias y bastante diversas, pero por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con políticas de prevención, tenemos a la ley Micaela como fundamental y principal. Parecía muy lindo justo estar dando la defensa del tesis y tener a Micaela justo pintada en esta pared, muy significativo. Es una ley que lo que hace es solicitar la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Después tenemos programas nacionales, o bueno, teníamos, es como rara la... Pero bueno, entiendo que siguen estando más desfinanciadas, con menos rango estos ministerios que estaban a cargo, pero por ejemplo el programa Acompañar, que estaba a cargo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, era un programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por motivos de género. Después tenemos Comunidades sin Violencias, que es un programa provincial, pero que se ejecuta en los diferentes municipios que adhieren. Acá, por ejemplo, en Mar del Plata, el municipio adhirió, pero decidió llevarlo a cabo en todo lo que tiene que ver con educación, ¿sí? Fíjense que Comunidades sin Violencias en realidad tiene diferentes líneas, una que es el fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención a las violencias por razones de género, todo lo que tiene que ver con el equipamiento y función de los hogares de protección integral, y líneas específicas para el uso de trabajo y desarrollo de emprendimientos, cooperativas y espacios de asociativo. Y después tenemos a nivel municipal, intenté poner uno de cada uno, tenemos las que son las llamadas becas de vulnerabilidad, que están enmarcadas dentro del programa municipal de acompañamiento ante situaciones de violencia de género. Lo que hace esto es brindar un apoyo económico a mujeres y diversidades en contextos de vulnerabilidad sociosanitaria, aparte de situaciones de violencias de género. Este es un monto que se actualizó hace muy poquito, porque se toma lo que es el presupuesto de la municipalidad y se prorroga, entendiendo que las violencias por motivo de género son una problemática que cada día crece más. Y después tenemos, estas son como más de prevención, ¿no?, de las violencias de género. De este lado tenemos las que son de reparación. La principal y la que hace sobre todo al punto focal de esta tesis es la reparación económica para niños, niñas y adolescentes, o las siglas RENIA, ¿sí? Elijo no decirle también por el nombre de la niña a la que se le había dado este nombre, porque se seguiría vulnerando también su derecho, ¿no? Tenemos esta ley que se sancionó en el año 2018, que va a establecer la reparación económica y la atención integral para niñez y adolescencias que sean hijos de víctimas de femicidio, que lo puse tal cual como lo plantea la ley. Después tenemos el PAU, que si mal no recuerdo las siglas, era el programa de apoyo urgente para las violencias por motivos de género, era un programa también de Nación, que lo que abordaba era, bueno, una vez que el femicidio ocurría, las familias podían acudir a este programa, que era un apoyo económico para gastos de movilidad, alojamiento, sepelios, tenía que también la asistencia psicológica de primera escucha, una cobertura especial de traslados y movilidad, por ejemplo, si era fuera de la ciudad y había que trasladarse a otra provincia, y la asistencia en la tramitación de la política pública que decía antes, que es la RENIA.
Entonces era un asesoramiento, sobre todo en programa que servía actualmente a las familias, que no era incompatible con niños, niñas y adolescentes. Todo lo contrario, se ayudaba o se ayuda a que se puedan inscribir, porque lo que pasa con la reina es que hay un desconocimiento de este derecho. Muchas veces lo que contaban las profesionales, que se estoy adelantando un poco, pero lo que contaban las profesionales es que las personas no sabían que tenían este derecho, que sus niños, niñas y adolescentes tenían este derecho. Y después tenemos el PAIP de provincia, que las niñas que tienen que ver con el abordaje y la intervención de los femicidios, con el apoyo económico, con la cooperación técnica y científica para la investigación, acompañamiento y acceso a la justicia, y también tenía algo muy interesante que es el registro único de casos de violencia de género. Todos los casos que entraban todos los casos que entraban y se inscribían al PAIP, entraban en ese registro único de casos de violencia de género que tiene provincia, que también está en plena construcción, pero que es un registro interesante para poder tener también en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estoy llegando al cuarto momento, que es el final, que tiene que ver más con las entrevistas y todo el trabajo de campo que le hice a profesionales del trabajo social. Las fuentes, sobre todo, tenían que ver con profesionales que se encuentran ejerciendo en el campo de niñez y adolescencias en el marco del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para poder justamente responder a los objetivos de las preguntas que planteaba al principio. Esta tesis es un estudio exploratorio descriptivo que justamente para poder hacer estas entrevistas utilicé una metodología aplicativa y un diseño flexible. Si bien tenía entrevistas semi-estructuradas, a lo largo de que los profesionales me iban contando diversas cuestiones y demás, bueno, eso me permitía también ir ampliando un poco más, no la investigación en sí, pero sino lo que me iban contando, que iban enriqueciendo la análisis. Bueno, los ejes de investigación en esta parte del trabajo de campo están divididos en tres. Hay varios indicadores, pero intenté que estén divididos en tres ejes. El primero de los ejes tiene que ver con el sistema de promoción y protección propiamente dicho de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Partido de General Porredón. Lo que yo intenté acá es que las profesionales me puedan contar, bueno, un poco una conceptualización de la institución donde estaban trabajando, con quienes articulaban y demás, pero las vamos a ver, pero era sobre todo eso, poder entender desde dónde estaban interviniendo. Después, el segundo eje, que es el de ejercicio profesional del trabajo social en el campo de niñeces y adolescencias en Mar del Plata. Y por último, las estrategias de intervención con niños, niñas y adolescentes en general, pero con hijos sobrevivientes de femicidio en particular, y indagué también sobre el conocimiento que tenían o sobre si habían aplicado esta política pública que es la reparación económica a niños, niñas y adolescentes. Bueno, dentro de los indicadores del primer eje, que me propuse y lo que surgió de las entrevistas es que hay diferentes problemáticas que originan la intervención en las instituciones, en su mayoría, y la problemática que abunda es el maltrato infantil y la violencia familiar. Son las principales problemáticas que van a originar la intervención según las profesionales de las instituciones que entrevisté. Le siguen lo que es negligencias en el cuidado, ¿no? Y después hay un poco de todo, pero por ejemplo hay lo que tiene que ver con denuncias de abuso, embarazos adolescentes, niños fuera del sistema educativo, consumos problemáticos y demás, y femicidios aparecen en un porcentaje menor, pero en realidad también está vinculado a lo que las profesionales me contaban de lo importante que es la prevención para no llegar justamente al femicidio. Algo que comentaban también las profesionales es que la institución educativa es la principal fuente de donde se originan las denuncias, ¿no?, de estas problemáticas de vulneración de derechos, ¿no? Entonces la escuela sigue siendo esa principal institución con la que articulan diferentes dispositivos e instituciones. Después, otro de los indicadores tenía que ver con la articulación interinstitucional. Las profesionales en su mayoría coinciden en esto que les decía, que la escuela es la principal institución, y lo que refieren es la articulación con las áreas de género.
si bien es un campo en niñeces y adolescencias, eso no significa que no articulan con áreas de género, sino todo lo contrario, articulan a nivel municipal, provincial o nacional de diferente manera. Y después, en lo que tiene que ver con los recursos, destacaban la articulación con otras instituciones y profesionales colegas. Destacaron la Ley de Educación Sexual Integral como ley en las escuelas de prevención de las violencias, y trabajaban también con programas como el PAU y el PAIP, que están referidos a la problemática de femicidios. Eso los contaban como recursos frente a estas problemáticas también. El segundo indicador, que tiene que ver con el ejercicio profesional del trabajo social en el campo de niñeces y adolescencias en la ciudad de Mar del Plata. Primero lo que intenté hacer es, bueno, ¿cuál es el rol? Preguntar cuál es el rol del trabajador social, el trabajo social dentro de la institución, dentro del equipo, ¿no? Y lo que coincidieron todas las profesionales es el rol que tiene en el equipo interdisciplinario, ¿no? Nadie concibe a la profesión en soledad, sino que todos lo hacen a partir de poder estar con otro equipo que también te enriquezca tu mirada, no solo del propio trabajo social, sino abogados, psicólogos y demás, ¿no? Y es importante construir un lenguaje común, ¿no? Porque a veces quizás hay términos legales que saben más los abogados, pero también generar ese lenguaje común lo destacaban como algo importante. Después, dentro del equipo, el trabajador social, por las respuestas que me daban, era de, sobre todo, gestionar los recursos disponibles y la articulación con otras instituciones, aportan la mirada crítica y reflexiva de la realidad y, sobre todo, planifican las acciones a llevar a cabo. Dentro de las perspectivas que destacaban para su intervención profesional y que las tomaron como prioritarias, entendían que la perspectiva del género era importante en un 67%, era importante sobre todo la transversalización de esta perspectiva y también consideraban a la perspectiva de niñeces como importante. Sobre todo, y esto se va a ver más en la etapa de formación, quizás no tienen tanto tiempo para formarse ni actualizarse en las temáticas de niñeces, pero consideran relevante hacerlo. Bueno, del mismo indicador, que es el ejercicio profesional, hay diferentes aspectos fortalecedores que sobre todo tienen que ver con esto que mencionaba del abordaje interinstitucional y de la interdisciplina. Esto de generar redes es algo muy intrínseco del trabajo social y todas y todos lo pudieron dar cuenta de ello y lo tomaron como un aspecto fortalecedor. También lo que tiene que ver con la capacitación en nuevas problemáticas, las normativas del cambio de paradigma, esto de la ley 26.061 y la de provincia 13.298, las mencionaban mucho y eran su marco de referencia para las intervenciones y las tomaban como fortalecedoras. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con tener espacios de supervisión, que no eran los que más abundaban, pero lo tomaban como un aspecto central, y la corresponsabilidad, que también es un eje principal del cambio de paradigma. Dentro de los límites y obstáculos, acá hubo bastante quórum, puedo decir, porque si bien no mencionaron a la precarización laboral como tal, nadie me dijo, estamos precarizadas laboralmente, sí daban cuenta de diferentes aspectos y diferentes nociones que te hacían pensar en que eso en realidad era precarización laboral. Entonces, por eso es uno de los porcentajes más altos. Esto también tiene que ver con la falta o escasez de recursos, con la falta de espacios para la formación, con las instituciones colapsadas y con la ejecución e implementación de las normativas. Estuvieron bastante parejas ahí los límites y obstáculos que identificaron los profesionales. Bueno, y por último, este tercer indicador es estrategias de intervención en la problemática de la tesis. De las instituciones que entrevisté, la gran mayoría había tenido intervenciones en casos, si bien no hubo tantos casos en Mar del Plata, sí los profesionales habían tenido alguna que otra intervención en estos casos, y lo que surgió de las preguntas es que lo que contaban los profesionales es que la verdad es que depende de la perspectiva en niñez y de violencia de género que tenga el fiscal que investiga, porque son causas absolutamente judiciales. Entonces depende de qué tan capacitado y de qué tanto interés tenga ese fiscal, ese juez que va a llevar adelante la causa para poder determinar si es un femicidio o no, que esto también tiene impacto incluso en la ley Grisa, en la ley Reña,
porque si no caratulan a esta problemática como un femicidio, los niños, niñas y adolescentes se quedan sin cobrar esta reparación económica y sobre todo un derrotero judicial que tiene que pasar por todas las áreas que hacen a la ley reina. Entonces, lo importante que es que tengan perspectiva de género y de niñeces. De las profesionales que entrevisté, solo una indicó que debe trabajarse teniendo en cuenta el proceso de duelo, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes. Solo una pudo identificar lo importante que es tener en cuenta este momento tan doloroso para niños, niñas y adolescentes que perdieron a quien estaba a cargo de sus cuidados. Después, varios equipos comentaron que en todo caso lo que realizan es un acompañamiento y orientación a las familias para la legalización de la guarda, porque ese niño, niña o adolescente tiene que quedar al cuidado de alguien, suele ser la familia materna quien queda a ese cuidado. En su mayoría destacan la importancia de trabajar en la prevención y también orientan a las familias para que se inscriban a los programas disponibles, esto que les mencionaba antes de las diferentes políticas públicas que hay. Y en torno a la implementación de la reparación económica para niños, niñas y adolescentes, acá sobre todo hablé con los organismos de ANSES, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y SENAC, que son los encargados de llevar adelante esta ley, pasa por estos tres organismos, y los profesionales entrevistados, que por fuera, ¿no?, de ANSES y de SENAC y demás, no habían tenido capacitación sobre la ley RENIA. Si habían tenido era alguna que otra capacitación virtual, pero a la que quizás tampoco podían acceder porque estaban sobrepasadas de trabajo, ¿no? Pero no es que hubo una capacitación central, o por lo menos quienes entrevisté no lo tenían claro. Sí, habían investigado alguna que otra vez en las páginas, he tenido información, pero no es que bajó, digamos, esa capacitación en general para poder saber cómo era la inscripción y el acompañamiento. Y al momento de la realización de la tesis, en la regional bonaerense 2, había 79 reparaciones económicas iniciadas y 67 estaban resueltas. Esto como un dato más de número. Bueno, estoy terminando lo con dentro de las consideraciones finales y a las conclusiones también un poco a las que arribo es que la problemática de las violencias, no solo de género, sino contra las niñeces, son cada día más visibles en los ámbitos de ejercicio profesional. Al principio identificábamos el maltrato infantil, la negligencia de cuidados y demás, pero de alguna u otra manera las instituciones reconocen que la violencia es una problemática que atraviesa su ejercicio profesional. Después, dentro de esta pregunta que yo me hacía de, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? Son estas 4 obligaciones que tienen, que es la de prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones de derechos humanos, y en este caso el femicidio se constituye como una violación a los derechos humanos. Después surgió lo que es la precarización laboral. En este caso es importante destacarlo porque si bien no era un eje de análisis de mi tesis, la verdad es que muchas de las respuestas daban a considerarlo esto como un eje, porque el Estado es el empleador de aquellos trabajadores asalariados que llevan a cabo su ejercicio profesional en las diferentes áreas del Estado, y se identificaron cuestiones como la escasez de recursos, espacios físicos sin privacidad o sin confidencialidad para poder entrevistar a las personas que asisten a esos espacios, el pluriempleo por lo mal pago que están esas nuestras profesiones, ¿no? Que terminás quizás un horario de trabajo y tenés que irte a otro para poder seguir y costear lo que es la canasta básica, y lo que tiene que ver con cargas horarias extensas, que era lo que también mencionaban las profesionales entrevistadas. Respecto a la formación profesional, que era también un eje de análisis, la verdad es que queda claro que termina siendo supeditado a la voluntad o al interés de cada profesional. La búsqueda e inscripción de esas capacitaciones es de manera autodidacta. Por lo que referían las profesionales, no es que tienen un espacio de capacitación dentro de la institución o del servicio, y que justamente la precarización laboral impacta fuertemente en la posibilidad de continuar procesos de actualización profesional. Respecto a las presencias y ausencias de la perspectiva de género, lo que identificaban las profesionales es que hay una ausencia en la formación de grado respecto a perspectivas de género y de niñeces. La mayoría de las personas que entrevisté había terminado sus estudios hace varios años, entonces no se hablaba tanto de estos temas, no había una bibliografía tan
específica. Recién ahora tenemos un plan de transversalización en la facultad respecto a estos temas, y también termina dependiendo de que sean los docentes quienes aporten estas nuevas perspectivas a través de lecturas. Entonces, la verdad es que ahí se nota una ausencia en esta formación de grado, hay ausencia en las capacitaciones en el trabajo, excepto que sea de manera voluntaria, que la mayoría tenía el interés, quizás no el tiempo de poder realizarlo, y sí tenían presencia y tenían el conocimiento de estos conceptos que yo mencionaba al principio. Me podían definir género, me podían definir violencias, patriarcado, roles y demás. Así que eso lo identifico como una presencia quizás del lado más teórico y que también se puede llevar a la práctica. Y también conocían las normativas, ¿no? Respecto a la política pública central de análisis de esta tesis, tengo como dos críticas constructivas, si se puede decir, que es que de esta ley se pretende, con esta ley, ¿no?, que se sanciona, se pretende dar cumplimiento a la Convención de Derechos del Niño, y lo que hace es fijar como edad límite los 21 años, siguiendo el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no?, que es hasta los 21 años por el derecho alimentario, pero lo que no hace la ley es contemplar si ese niño y niña o adolescente quiere seguir con sus estudios, que en realidad ahí se extiende hasta los 25. Entonces, eso no está contemplado en la ley, sino que marca como límite de edad los 21 años. Después, me pregunto si la reparación es integral, la verdad, porque, por un lado, prevé, más allá del monto económico, que es una jubilación mínima, prevé la atención integral en salud, pero como un simple decir, porque la verdad es que no hay una acción concreta al respecto, no hay coberturas con alguna obra social en específico, ni hay prioridad de atención en algún centro de salud, y sobre todo son niños, niñas y adolescentes que están atravesados por el duelo, que necesitan atención psicológica, acompañamiento y demás. La verdad es que eso no está en la ley ni en la realidad. Y también hago como una pregunta de, bueno, poder problematizar las tareas de cuidado, ¿no?, a las que hace referencia esta ley, porque el Estado lo que hace es darle valor a estas mismas con el monto de reparación económica. Lo que hace es asumir que quien realizaba esas tareas de cuidado era la mujer, ¿no?, a la que fue asesinada. Entonces ahí incluso vale una problematización en torno a eso. Y como política pública, yo considero que, si bien es una reparación, la reparación es una respuesta estatal, daño justamente causado al incumplir con sus obligaciones, la verdad es que el monto económico no va a reparar el femicidio en sí, sino que lo que va a intentar garantizar con ese monto es una subsistencia para niñez y adolescencias sobrevivientes por femicidios hasta los 21 años, sin contemplar si quieren seguir con estudio, arte u oficios, como establece la ley. Y por último, hay cuestiones que quedaron por fuera de esta investigación, de esta tesis, y que las pongo como interrogantes o como posibles líneas de investigación futuras, que fueron varias, pero bueno, elegí 6 ahí para poner. Que la primera es entender que el femicidio es prevenible. Entonces, las violencias de género se encuentran fuertemente arraigadas a construcciones, roles y estereotipos de género que es necesario construir desde los primeros años. Ahí tenemos una ley fundamental en las instituciones educativas, como la educación sexual integral, que es una ley fundamental para poder trabajar desde las primeras edades, no solo cuestiones vinculadas a métodos anticonceptivos y cuidados de este estilo, sino a, bueno, poder prevenir las violencias de género, y que es importante que se garantice realmente. Después, el interrogante o la propuesta de que haya ESI en las currículas universitarias. Tenemos en plena implementación lo que es la perspectiva de género, pero no la educación sexual integral en las currículas universitarias, y entiendo que como espacio de producción de conocimiento y como espacio de formación de futuros profesionales, la universidad debería incorporar la ESI en sus planes de estudio, sobre todo porque somos profesionales que, como el ejemplo de nosotros cuando estábamos en talleres, íbamos a dar talleres de ESI, que teníamos que buscar nosotros las capacitaciones para poder brindarles ese derecho a niños, niñas y adolescentes, porque en la escuela no se estaba cumpliendo. Entonces hubo que salir a buscar por fuera de la universidad ese tipo de capacitaciones que fueron muy valiosas, la verdad. Después tenemos la formación profesional, promover que, en torno a lo que iba surgiendo, promover que las capacitaciones y las actualizaciones
sean dentro de los horarios de servicio para no seguir profundizando la precarización laboral y también para garantizar el derecho profesional que marca la ley a poder capacitarse. Después tenemos una ley que quizás no es tan conocida, pero es parecida a la educación sexual integral, sobre todo aborda la prevención de las violencias, que es la ley Educar en Igualdad. Lo que plantea son jornadas anuales en las instituciones educativas con el objetivo de que tanto docentes como estudiantes y familias puedan desarrollar prácticas y acciones que contribuyan a prevenir las violencias de género. Es una ley puntual que aborda la prevención de las violencias de género, complementando a la ley de educación sexual integral, y quizás poder indagar sobre las prácticas institucionales, sobre el enfoque pedagógico y su implementación podrían ser ejes para futuras investigaciones. Después quedó por fuera el campo justicia, pero en las entrevistas surgió, ¿no?, que quien termina tomando la decisión, incluso de las guardas y demás, tiene que ver con la justicia. Entonces la pregunta que me hago es de qué manera la falta de formación en perspectiva de género impacta en el sistema de justicia y en sus posteriores intervenciones. Veamos el caso de la ley Reña, ¿no? Si no le ponen femicidio, ese niño, niña o adolescente no accede a esa reparación económica y otra vez se vuelve a vulnerar el derecho, ¿no? Y es un círculo de nunca acabar. Entonces, el Poder Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, no está exento del deber de transformarse y en no tener perspectiva de género y de derechos, profundiza y tiende a seguir reproduciendo estas desigualdades. Entonces, ahí es un eje de investigación creo que bastante potable para poder seguir avanzando y profundizando. Y por último, que no es tanto un interrogante, sino en realidad lo planteo como un desafío que tenemos los profesionales, que es que sin la escucha activa y efectiva de niñeces y adolescencias, sin su participación en la construcción de estrategias de intervención, vamos a seguir reproduciendo un sistema adultocéntrico, paternalista y patriarcal, en el cual nos preocupa proteger a las nuevas generaciones, pero les estamos excluyendo de las formas e implicancias que va a suponer dicha protección. Entonces vamos a seguir hablando por ellos y vamos a seguir construyendo intervenciones sin que estén ellos incluidos en ese diseño, ¿no? Antes de lo que quieran decirme. Sí, vamos a pasar. Que es agradecerles a quienes están acá, y quiero leer una dedicatoria que hice en mi tesis. Gracias a la educación universitaria pública, motor de la movilidad social ascendente que permitió convertirme en la primera generación universitaria de mi familia. Al estado presente en las becas Progresar y con el Network Conectar Igualdad. Mi trayectoria académica y la de tantas personas no hubiera sido posible sin el sentido de igualdad de oportunidades. Deseo profundamente que el derecho a la educación pública de calidad siga siendo eso, un derecho, y que no se convierta en un privilegio de unos pocos. Un agradecimiento especial a mi mamá, mi ejemplo a seguir, por sus cuidados, sus abrazos, su esfuerzo y por acompañarme en cada paso, por repasar conmigo las largas noches de estudio, por sus dotes y su compañía, por su amor incondicional. Mi título también es de ella, aunque en realidad mi mejor título es ser su hija. A mis amistades, a cada una de ellas, pero en especial a mis amigas, con las que compartí horas, resúmenes, noches sin dormir, los papeles burocráticos, las presentaciones a becas de investigación y ahora la tesis. Con ellas aprendí que la facultad no es una carrera, sino un aprendizaje con trabajo, tareas de cuidado, militancia y la vida misma. Al feminismo y al trabajo social por cambiar mi modo de percibir la vida. Por todas las mujeres que este sistema heteropatriarcal nos arrebató, y a cada niño, niña y adolescente sobreviviente de las violencias extremas. Vamos a seguir luchando hasta que todo sea como soñamos, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Me hizo llorar. Me hizo todo llorar. Qué atrevida.
Qué difícil decir algo. Felicitarte, claramente me pareció tanto el recorrido, y lo que a mí me gusta de estas instancias es que, digamos, la defensa fue como superadora de la lectura del escrito, y eso es lo que